Para nuestro proyecto utilizaremos un tachito de este tipo, puede ser de vitaminas o de dulces, que pueda desprenderse la tapa de esta forma, un mechero de presión, un chispero, no importa si está sin gas. Necesitamos también un poco de alcohol, del que usamos para desinfectar las manos, y una jeringa, aunque esta no es indispensable, puede sernos más fácil el experimento. Procederemos a desarmar nuestro chispero y a obtener el componente piezoeléctrico, que es el que da la chispa de su interior. Vamos a desarmar esto y también vamos a realizar dos pequeños huequitos en la parte de abajo con un clavo o un tornillo, si posee un cautín o cualquier elemento, dos pequeños huecos juntos donde vamos a ingresar un par de cables. En el interior del mechero encontraremos algo parecido a esto. De aquí vamos a extraer el componente piezoeléctrico. Esto que hemos obtenido del chispero es un componente piezoeléctrico. Cuando se deforma debido a la presión, produce un alto voltaje. Se puede ver ahí la chispa, se produce un alto voltaje cuando se deforma debido a la presión. Para cerrar el circuito, uno de los cables debe encontrarse en la posición que contiene la parte conductora y el otro cable en la otra posición, que sería en la parte de abajo, acá. Podemos ajustarlo con cinta para que se mantengan firmes, o podemos utilizar la misma estructura que vino en el mechero para poder conseguir esto. Como especificábamos anteriormente, con una cinta hemos ajustado pues al un extremo un cable y con otra cinta pues al otro extremo. Aquí pueden observar que está una cinta en un lado y la otra en el otro del piezoeléctrico, y ahora vamos a procurar que los dos se mantengan cercanos, estos dos cables se mantengan cercanos uno con el otro, con la cinta ya en su posición, procurando que la cinta los mantenga juntos. Yo ya tengo mi sistema piezoeléctrico. Observemos cuando hago presión lo que sucede en las puntas. Podemos observar cómo se genera un pequeño arco voltaico, una pequeña chispa que, a juzgar por el largo de la misma, debe rondar pues unos 8000 a 10.000 voltios de salida. Procuremos evitar el contacto mientras los dos estén conectados, pues evitar el contacto con esto, y eso podemos hacerlo pues, como le digo, aislando y tomando pues el chispero desde sus dos extremos. Toda la energía va a fugar y va a ionizar el aire, y aquí podemos ver pues cómo se ve el arco voltaico que necesitamos para nuestro proyecto. Ya los dos agujeritos que se han hecho en el recipiente que les mostré con un tornillo. Vamos a pasar los dos cables a través de los huequitos que hicimos y asegurarnos pues que en el interior se esté dando el chispazo fruto de aplastar o presionar el piezoeléctrico. Tenemos que cerciorarnos de que está funcionando. Está excelente, se está dando el chispazo en el interior. Vamos a mantenerlo así. Vamos a tomar con la jeringa una cierta cantidad de alcohol, aunque podemos ponerla directamente en el interior del tubito, ¿no? Pero bueno, solamente para entender que es necesario muy poca cantidad de alcohol, 1 mililitro hasta medio mililitro es más que suficiente. Vamos a introducirla en el sistema y vamos a colocar la tapa. Es indispensable agitar vigorosamente el sistema antes de pulsar la salida, y antes de pulsar la salida pues tenerla fija sobre una superficie para evitar cualquier daño, ¿sí? Agitar vigorosamente permite que el alcohol se atomice, se vuelvan átomos, y al cerrar el circuito la chispa va a causar una explosión que va a mandar la tapa dirigida pues en una sola dirección. Para evitar una explosión muy agresiva, después de haber agitado todo lo que está aquí, vamos a vaciar de nuevo el tubo, vamos a vaciar todo el contenido del tubo y vamos a cerrarlo de nuevo, quedándonos solo con el alcohol
en vapor aquí dentro. He vaciado todo el alcohol líquido para evitar que se inflame. Y he vaciado todo el líquido pues de nuevo en su recipiente. Ahora sí estamos listos para pulsar la salida. Con una cinta métrica hemos medido la distancia a lo largo. Aproximadamente nos ha dado pues 130 centímetros o 1,30 m. La altura de la mesa estimada es de aproximadamente 81 centímetros o 0,81 metros. Con los datos que hemos obtenido después del impacto, nosotros ya podemos resolver el ejercicio. Datos tales como el alcance, qué tan lejos llegó el balón, que es 1,3 metros, y la altura de la cual cayó, que sería pues h, 0,81 metros. Recordemos que el disparo se dio en el eje de las X, así que la pelotita se movió en el eje de las X. Así que podríamos decir que para cuando todo empezó, en la Y no había velocidad, así que la velocidad inicial en Y es 0, y sabremos que la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Con esta información yo puedo encontrar elementos tales como el tiempo, por ejemplo. Podríamos hallar el tiempo, sabemos que tiempo es igual a velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y sobre gravedad. En este caso, miren, necesito yo la velocidad final en Y, así que esta fórmula no sería la mejor a utilizar. ¿Qué tal si utilizamos este de aquí? Velocidad inicial en Y por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado entre 2. Observemos que si yo voy reemplazando elementos como la velocidad inicial en Y, que es 0, y multiplico 0 por tiempo, pues me va a dar 0. Me quedo yo con 0,81, es igual a 9,8 entre 2 y por tiempo al cuadrado. Si yo despejo de ahí el tiempo, esto sería 2 por 0,81 dividido entre 9,8 y el cuadrado pues cruzaría del otro lado con la raíz. La raíz de 2 por 0,81 y dividido todo esto entre 9,8. El tiempo nos da un valor aproximado de 0,41 segundos. Ese es el tiempo que la pelotita estuvo en el aire. Ya con una información tan relevante como el tiempo, yo puedo calcular la velocidad. Recordemos que velocidad es espacio sobre tiempo. Así que yo podría decir espacio de 1,3 dividido entre un tiempo de 0,41. Listo, entonces una simple operación, 1,3 dividido entre este valor, me sale pues 3,2 metros por segundo. En nuestro caso, esa es la velocidad que alcanzó la pelotita después del impacto, la velocidad en X. Ojo que no es lo mismo que la velocidad de la bala que lo impactó, ¿no? Eso es un tema muy diferente. La velocidad de la bala fue muy distinta. La velocidad de la pelotita es precisamente esta que acabamos de encontrar. Hallemos ahora la velocidad final en Y, la velocidad de caída vertical, literalmente en línea recta. La velocidad final en Y sería equivalente a 0 más 9,8 que multiplica al tiempo de 0,41 segundos. ¿Con qué velocidad final en Y golpeó el suelo? 9,8 por 0,41, 9,8 por 0,41 me da aproximadamente pues 4,018 metros por segundo. Con esa velocidad final impactó en el suelo, pero ojo, en el eje de las Y's. Ojo, tenemos que considerar lo siguiente, ¿no? Averiguamos que la velocidad en X al final del recorrido, estamos ya en el final del recorrido, en el tiempo 0,41 segundos, ya cuando yo estaba impactando el suelo, ¿no? Estamos dándonos cuenta que en X la velocidad era tanto, 3,17, y en Y la velocidad es 4,018. Pero esa no es la velocidad diagonal, ojo con eso. Si yo quiero averiguar la velocidad diagonal, debo utilizar una ecuación muy sencilla. Si convertimos esto en un triángulo, estoy convirtiendo esto en un triángulo, ¿no?
Se darán cuenta ustedes que velocidad, velocidad en X y velocidad en Y se ubicarían de esta forma. Igual que en un triángulo de Pitágoras, con la misma fórmula, sabemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a los lados o los catetos elevados al cuadrado. O sea que si quiero averiguar la velocidad diagonal, debería yo tomar el 3,17 elevado al cuadrado y sumarlo más el 4,018 elevado al cuadrado. Y así obtener yo la velocidad. A ver, voy a borrar este 4 y voy a poner un 7 al cuadrado. Listo, entonces esto elevado al cuadrado y sumado más 4,018 elevado al cuadrado y la raíz de este valor me sale una velocidad diagonal de 5,12 metros por segundo. Ahí hemos encontrado entonces elementos como el tiempo, la velocidad en diagonal, la velocidad real que tuvo el cuerpo en el recorrido, y hemos encontrado elementos como la altura, que ya hemos listado anteriormente. Eso es todo por el momento. Recuerden suscribirse a nuestro canal y colocar en sus comentarios cualquier experimento que se desee realizar. Muchísimas gracias.